El día de hoy nos vamos a enfocar en el sistema de evaluación del impacto ambiental, el SEIA. ¿Correcto? Seguimos. Tenemos acá el módulo 1 ya, lo que yo les he mencionado, ¿no? El Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, denominado por sus siglas, el SEIA. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Seguimos. Primero, como toda exposición, cuando hablamos de un tema que se rige, pues, en materia de, de los gobiernos locales, gobiernos regionales, siempre hacemos referencia, o lo primero que observamos siempre es el marco normativo, la base legal, el marco legal, si lo queremos denominar así, ¿no? Con la que cuenta un determinado tema. En este caso, la ley del SEIA, del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Entonces, ingeniero, ¿cuál es su ley? ¿Está normado? ¿Por qué nosotros tenemos que realizar un estudio de impacto ambiental? ¿Por qué necesitamos, no? ¿Por qué necesitamos esto, no? Que nunca, quizás más antes, ¿no? Anteriormente no se realizaba. ¿Por qué? No, señor, un ratito. Hay una línea de tiempo en la cual se han ido aprobando diversas normativas ambientales. Entonces, a través de la ley número 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, del 20 de abril del año 2001, se crea el SEIA como herramienta transsectorial, señores. Cuando hablo de herramienta transsectorial, hablamos pues que aplica a los diferentes sectores que tenemos en nuestro Perú, de la gestión ambiental y de carácter preventivo. ¿Por qué de carácter preventivo? Porque cuando nosotros desarrollamos o elaboramos un estudio de impacto ambiental, el objetivo principal, ¿cuál es? Prevenir los impactos negativos que pudieran ocasionar las actividades o el desarrollo, pues, de las diferentes partidas que existen a nivel de un expediente técnico. Entonces, lo que se prioriza es prevenir la generación de estos impactos negativos. Pero ¿qué pasa si no se previene, no? Entonces ahí vienen el resto de medidas, las medidas que existen, unas medidas de mitigación, hay otros planes de cierre que se tienen también al finalizar la obra. Entonces existen diferentes medidas o planes que ya lo vamos a ir viendo conforme el desarrollo del curso, ¿correcto? La ley número 28611, todos lo conocemos, esta ley, yo creo que todos los que elaboramos en el ámbito ambiental aplicados a los proyectos de inversión pública o de quizás en los diferentes gobiernos a niveles locales y regionales, pues conocemos esta ley, ¿no? La Ley General del Ambiente, ¿correcto? Que establece que el SEIA, este sistema de evaluación del impacto ambiental, es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. En este caso, este, hablamos, pues, del Ministerio del Ambiente, ¿no? Pero acá hay una cosita, señores, de que todo el tema de la evaluación, de la aprobación de los estudios de impacto ambiental, o sea, netamente no lo ve el MINA, no el Ministerio del Ambiente, sino de que existe este, diferentes instituciones que opinan, brindan las opiniones técnicas para que a través del SENACE, pues, se clasifique el proyecto, ¿no? ¿Y qué pasa si un proyecto pertenece, en este caso, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Existe en cada sector, pues, la Dirección General de Asuntos Ambientales, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la certificación ambiental que puedan tener los proyectos de inversión pública, siempre y cuando la clasificación que se haga esté dentro del rango o dentro del ámbito de sus funciones que le compete a la Dirección General de Asuntos Ambientales. ¿Correcto? Me dirán, pues, no, ingeniero, pero cuando hablamos de infraestructuras viales hay diferentes tipos, ¿no? Sí, correcto, hay diferentes.
tipos de infraestructuras viales. Ya lo vamos a ver más adelante, de eso no se preocupen, ya lo vamos a tomar en cuenta también que cada tipo de infraestructura causa un determinado impacto ambiental negativo, que no es igual ejecutar un proyecto de inversión pública en la costa o en la sierra o en la selva, ¿no? Porque su ubicación geográfica es distinta, porque los ecosistemas que se cuentan son distintos, existen también culturas diferentes en cada ciudad, entonces todas esas cositas que muchas veces lo vemos de manera pequeña, influyen en lo que es la certificación ambiental o los estudios de impacto ambiental, ¿correcto? También tenemos un decreto legislativo que hay algunas actualizaciones o modificaciones de la ley, ¿no? También hay. Dentro de las modificaciones que hablamos, ¿no? Eh, Acá hace referencia, pues, a la inclusión de la evaluación ambiental estratégica que se tiene como instrumento de gestión ambiental, ¿correcto? El registro de entidades autorizadas para elaborar estos evaluación ambiental estratégica y estudios ambientales conducidos por el MINA. A ver, dirán, bueno, no, yo soy de profesión ingeniero ambiental, dirá de repente estamos conectados con profesionales también ambientales, pero ¿quiénes elaboran los estudios de impacto ambiental? ¿Lo hará un solo ingeniero? ¿Qué requisito debe cumplir mi empresa quizás? ¿No? Eso es lo que vamos a ver. Señores, para que puedan elaborar un estudio de impacto ambiental, deben estar registrados por la autoridad competente, ¿no? Deben encontrarse. Entonces, para que puedan ellos elaborar estudio de impacto ambiental, y no solamente lo realiza un solo profesional, ¿no? Sino un equipo de profesionales. ¿Por qué? Debido a que cada profesional tiene un criterio técnico y un conocimiento amplio en su rama que se ha especializado. Y por ende, pues van a haber distintos criterios que se deberán tomar en cuenta cuando realizamos un estudio de impacto ambiental. ¿Correcto? Este, Tienen que estar, lo que ya les mencionaba, ¿no? El registro de certificaciones ambientales por el Ministerio del Ambiente. También durante estas modificaciones que se han incorporado a través del decreto legislativo 1078, tiene la fiscalización y el seguimiento a cargo de las autoridades de supervisión, fiscalización y sanción ambiental y de la OEFA según competencias. Les comento acá, un poquito acá, ¿ya? Vamos a hablar de este tema. Durante la ejecución de un proyecto de inversión pública, en este caso de una infraestructura vial o de un proyecto vial, se toma en cuenta, pues, ¿no? A una entidad muy importante que se encarga de ver el tema de la fiscalización, supervisión ambiental en nuestra jurisdicción del Perú, ¿no? ¿Cuál es, ingeniero, esa entidad, esa institución? Es el OEFA, ¿no? Hay que tener cuidado acá. ¿Por qué? Porque el OEFA es un órgano rector. Primero que es un órgano rector que se encuentra asociado al Ministerio del Ambiente, ¿no? Que tiene las competencias, pues, de fiscalizar las actividades que desarrollen o que puedan generar impactos ambientales negativos al medio ambiente. Entonces, para esto, señores, para esto, han creado las entidades de fiscalización ambiental a nivel de gobierno nacional, a nivel de gobierno regional y a nivel de gobierno local. Ingeniero, pero ¿quiénes son esas entidades de fiscalización ambiental? A nivel, a nivel de gobierno nacional tenemos a los diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, vivienda, el Ministerio de Vivienda, ¿no? Es una entidad de fiscalización ambiental nacional, pero dentro de las funciones que le compete desarrollar, lo que es agua y alcantarillado, ¿no? Podemos ver, a nivel regional, ¿quiénes serían las EFAs?
son los gobiernos regionales. Ellos, ellos son las entidades de fiscalización ambiental denominadas EFAS, que tienen también responsabilidad y tienen pues el deber o la función de fiscalizar de que no se desarrollen eventos quizás que puedan contaminar los componentes de nuestro medio ambiente, ¿no? Ya sea el agua, el suelo, el aire. Y a nivel de gobierno local, y cuando hablo de gobierno local me refiero a las municipalidades provinciales y a las municipalidades distritales, pues ellos también son las entidades de fiscalización ambiental. Cumplen un rol fundamental en materia de medio ambiente, ¿no? Eh, ya sea en materia en manejo de residuos sólidos, en vertimientos, en emisiones de gases. ¿Por qué? Porque ellos elaboran un plan anual de evaluación y fiscalización ambiental dentro de sus competencias que son asignadas. Entonces, dentro de esas funciones que les han sido asignadas a las municipalidades distritales y provinciales, tienen planificado, pues, desarrollar, supervisar, fiscalizar o tomar, monitorear, por ejemplo, ya sea ruido, ya sea monitoreo de gases, ¿no? Previa planificación o también sin planificar, pueden ir del momento, ¿no? A realizar una toma y ellos reportan a la OEFA. Entonces, ven que cuán importante es esta entidad de la OEFA. Entonces, debemos tomar en cuenta que las municipalidades distritales, las municipalidades provinciales cumplen un rol fundamental durante la ejecución de un proyecto de inversión pública en proyectos viales. ¿Correcto? Seguimos. Algunas características del CEIA, lo que nos mencionan, ¿no? Pues lo que se tiene o lo que nos hace de conocimiento la normativa legal. Primero que es un sistema único, ¿no? Que existe acá en nuestro Perú, en nuestro país, que es coordinado y es de carácter preventivo por los motivos que yo les he mencionado antes. Cuenta con mecanismos de integración, coordinación e interacción transsectorial y participación ciudadana. ¿Por qué será por una interacción transsectorial? Porque cuando nosotros o el SENACE en este caso, pues clasifique un proyecto de inversión pública, va a solicitar opiniones técnicas favorables, ¿no? Para la certificación ambiental. Ya solicita sea al ANA, solicita al CERFOR o al CERNAP, o sea, vamos a tener opiniones técnicas. Por eso hablamos de transsectorial, ¿no? Abarca diferentes sectores, ¿no? Y participación ciudadana, ¿por qué? Porque ya les he mencionado antes, ¿no? Ya les estaba mencionando que es muy importante la participación ciudadana antes, durante y después del desarrollo de un proyecto de inversión pública. Entonces, el estudio de impacto ambiental contendrá un plan de relaciones comunitarias o un plan de participación ciudadana, sí. ¿Por qué? Porque la normativa lo dice, ¿no? Que debemos contar. Y eso es muy importante porque nos va a permitir prevenir los diferentes conflictos socioambientales que se generen en la ejecución de un proyecto de inversión pública. ¿Correcto? Entonces, es muy claro la normativa o las características del sistema de evaluación del impacto ambiental que hablamos, ¿no? Establece también un proceso administrativo uniforme y único en materia de evaluación del impacto ambiental, sí, porque se tendría que hacer gestiones, ¿no? Se tiene que elaborar un estudio, se tiene que clasificar. Entonces, un proceso administrativo que se tiene que realizar para poder obtener la certificación ambiental. Comprende medidas que aseguren, entre otros, el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental, que son los ECAS, ¿verdad? Cuando hablamos de estándares de calidad ambiental, nos referimos netamente a ECAS. Cuando hablamos de estos ECAS, pues hablamos que cuando vamos a realizar
un monitoreo ambiental, por ejemplo, durante la ejecución de un proyecto, ¿no? Entonces, estos ECAs van a ser medidos ¿dónde? En el cuerpo receptor, ¿verdad? En el cuerpo receptor. Y recién con los resultados que vamos a obtener, vamos a poder compararle con los ECAs y vamos a ver, ¿nos encontramos o no nos encontramos dentro del rango que establece la normativa? ¿Sí o no? Se verá, ¿no? En los resultados de los monitoreos ambientales. Y los límites máximos permisibles. Ingeniero, ¿dónde se mide? ¿Dónde creen ustedes que se mida? La concentración de los LMPs, más conocidos como LMP, ¿no? Límites máximos permisibles. ¿Dónde se mide? En el efluente, ¿no? Si nosotros queremos medir, por ejemplo, ¿no? La calidad de un efluente de una planta de tratamiento de aguas residuales, entonces vamos a medir en el efluente, es decir, en toda la descarga que se realiza antes que llegue al cuerpo receptor. ¿Y el ECA dónde lo mediría ingeniero? ¿Dónde lo mido el ECA? El ECA pues se mide en el cuerpo receptor ya en el agua que se encuentra mezclada o distribuida en el cuerpo receptor. Entonces son dos conceptos muy diferentes, ¿no? Y hay que tener criterio para poder desarrollar. Ingeniero, ¿existen guías? Sí, hay guías. Ustedes saben, ¿no? Que siempre los diversos sectores o los diferentes ministerios que existen a nivel de vivienda, el MTC, Ministerio de Trabajo, y otras entidades, otros sectores cuentan con diferentes guías para poder desarrollar las actividades. ¿Correcto? Para obtener acceso a nuestro curso completo, más material, visita nuestra página web www.encap.edu.p.